Y lo compra uno, que tenga nada más que arar 2 hectáreas, uno se lo compra, ¿sí? Y lo utilizamos a crédito, entonces sabemos qué hacer con eso, ¿sí? Y obviamente el sector público tiene algunas otras cosas importantes. Esta es una fotografía de un campesino que tomamos en El Salvador, y es muy interesante, porque lástima que no se puede leer aquí, pero el campesino estaba tomando un curso sobre planes de negocio, y dice algo así: los planes de negocio están compuestos de 4 componentes: conocer tu negocio, conocer los mercados, planes de negocios, y creo que la otra es análisis del mercado, no sé si lo pueden leer. Pero esto lo digo porque el gobierno, los sectores públicos, no me gusta usar la palabra gobierno, sino sector público, puede ayudar en algunas de estas cosas. Ayudar a regular el sistema de crédito y financiamiento, si es necesario tener un sistema de crédito y financiamiento público, seguros, ayudar a hacer incentivos al ahorro, y volvemos a lo mismo: ayudar en la información, capacitación de los empresarios en temas financieros. ¿Cuáles son los riesgos legales? Y nuevamente, estos son los riesgos que más odiamos todos. No hay nada peor que algún día alguien llegue y nos toque la puerta y nos deje una nota diciendo su propiedad va a ser reposeída porque no pagó los impuestos desde que Honduras se independizó. Entonces, esto... me salí. Es parte de la tecnología, que es otro de los riesgos. Sí, que es otro de los riesgos, pero son algunos de los aspectos legales que tenemos. Y obviamente les afecta a ustedes la viabilidad total del negocio. Y pues hay algunas causas, y aquí es muy difícil identificarlas todas, por eso les puse como las prácticas de negocios en cada país. Hay países que tienen cierta estructura legal, otros la tienen un poco distinta, de tal suerte. Y la otra cosa importante son las leyes y regulaciones y los sistemas impositivos. Ahí hay muy poco que hacer, pero son riesgos que tenemos. ¿Qué hacer? Bueno, primero es el cumplimiento de la ley. ¿Sí? La mayoría de nosotros es: a ver, compadre, ¿cómo le hacemos para darle vueltecita a esta ley? Que no nos vayan a agarrar y después que no nos descubran, y si nos descubren dentro de 10 años, bueno, ya dentro de 10 años me preocuparé. Entonces estamos no a cumplir la ley. ¿Sí? Eso es una de las cosas importantes. Tenemos que aprender a cumplir la ley. Y para esto es muy importante que ustedes definan cuál es la estructura de su negocio. Va a ser, ustedes tienen ventajas de ser productores primarios, pequeños, grandes, la propiedad está dividida. Esto no lo sé, depende mucho del país. Y la otra cosa importante también es que tengan contratos claros. Si van a hacer contratos, que sean claros, que sean ejecutables, que se conformen con los estándares y calidades de mercado. Tanto ustedes saben que si hacen un contrato de venta y van a mandar papayas, manden papayas, no manden manzanas, ¿sí? Porque entonces no están cumpliendo con las calidades y lo establecido en el contrato, tienen ustedes problemas. Y la otra importante es el uso de profesionales capacitados, y la otra es el constante uso de cabildeo para que a través de aquí el sector público pueda entender sus necesidades. No cabe duda que alguien que estudió medicina y que puede llegar a ser el secretario de Hacienda no va a entender que las vacas paren una vez cada año, en las mejores de las condiciones, o una vez cada 3 años en forma normal. ¿Sí? En fin, o sea, a lo que me refiero es que ustedes tienen que tener el cabildeo para que la gente entienda su estructura de negocio. Yo creo que es algo que a veces no lo hacemos. Y el sector público, una de las cosas importantes, debería tener una ventanilla única para el sistema de producción, permisos, claridad, dónde importamos, dónde exportamos. Deberían de tener una aplicación igualitaria de la ley. Lamento decirlo, pero esto es obvio. Todos somos iguales, pero no tan iguales cuando se tiene que aplicar la ley. O sea, el sistema de transparencia, de justicia y de democracia debería existir en estos lugares. Obviamente, capacitación e información. Quizás si hacemos una encuesta aquí, les pregunto a ustedes cuáles son las principales 5 regulaciones que afectan su negocio en términos de leyes. A lo mejor tenemos una respuesta un poco más menos nutrida que cuando preguntamos de la información de mercado.
Y esto a veces no nos gusta. A mí personalmente no me gusta sentarme a hablar de cosas legales. La verdad, odio tener que sentarme a hablar de que la ley 2533 del pago de impuestos del 2%, entonces a veces trato de mejor irme con un profesional capacitado que le tenga confianza. Pero es algo que se tiene que hacer. ¿Sí? Y hay otras externalidades. Si ustedes recuerdan, en la segunda le dije hay otras externalidades perdón, que afectan a todos estos riesgos en general. A todos estos riesgos en general. Una de ellas son climáticas catastróficas. En esta región, Mitch les recuerda una catastrófica directa. El terremoto de ayer en Guatemala, catastrófico directo. Las inundaciones y la nevada que han pasado en los últimos días en los Estados Unidos. La sequía de los Estados Unidos, la peor de 100 años. Catastróficas directas de la que no hay mucho que hacer. Tu sistema de riego fue insuficiente. Entonces, aquí obviamente se requiere de alguna manera de recursos y provisiones del sector público que pueden ser construidas a través de asociaciones público-privadas, podemos tener una reserva, y cuando esto sucede tiene que haber seguros emergentes, transferencias de recursos. Por eso se declaran zonas de emergencia donde los recursos llegan, rápidamente se responde, rápidamente se hace. Es una externalidad. Otra externalidad importante es la globalización y la política comercial. Cómo se conforma la globalización, cómo se abren mercados, cómo se cierran mercados, que hoy China dejó de crecer del 10 al 7%, que nos va a impactar, que las bolsas cayeron el día de ayer. Esas son externalidades que no controlamos, que sin embargo afectan lo que vaya a ser el negocio. ¿Por qué? Porque llega un momento que en lugar de comprar café, prefiero comprar trigo. ¿Sí? Porque el café, al final de cuentas, podemos vivir sin café, pero poco podemos vivir sin trigo. ¿Sí? Entonces, aquí hay algunas cosas importantes. Otra cosa importante son acuerdos internacionales varios. Los acuerdos de Kioto, Gustavo me corriges, todos los acuerdos que son paraguas y que afectan, que van a hacer los negocios, ahí nos van a afectar, son externalidades. Y la otra importante externalidad es cómo las cadenas de valor se están conformando. Las cadenas de valor están cambiando. Cuando ustedes observan que 80% del comercio internacional de productos agroalimentarios se da por un número de 20, 30, 40 empresas, empiezan ustedes a comprender que hay un problema de integración de las cadenas de valor. Cuando Walmart es una de las cadenas más grandes de supermercados, está desplazando a los mercados, las cadenas de valor están cambiando. Y tienen no solamente son externalidades que afectan, pues además de cómo se integra el productor para pagar, cómo es aprobado para sus condiciones, demuestra, les determina qué comprar. ¿Sí? No, ya no podemos vender todo. O sea, si la ocra, el producto a ocra sale así chueco o yo lo quiero todo derechito, tenemos que producir derechito. Entonces, estas son externalidades que aumentan o disminuyen los riesgos en los negocios y hay que estar totalmente preparados. ¿Cuáles son las reflexiones finales que yo quisiera hacer? Bueno, la primera reflexión que quiero hacer es que cuando hablamos de gestión de riesgos, dejar muy claro que no estoy hablando de, no es solo un asunto de seguro agrícola. Seguro agrícola es uno de los múltiples instrumentos de manejo de riesgos. Y por lo tanto, cuando los gobiernos hablan de manejo de riesgos agrícolas, deberían de tener un programa mucho más amplio que simplemente pensar en seguros agrícolas. Cuando ustedes oyen hablar a alguien, tenemos un programa de manejo de riesgos y vamos a dar $20 millones para seguro agrícola, y alguien tiene que levantar la mano, oiga, ¿y cuánto estamos dando para la investigación? Porque necesitamos nuevas semillas, necesitamos nuevo material genético desarrollado aquí. Oiga, ¿y cuánto están ustedes invirtiendo en caminos y en puentes y en cadena de frío? ¿O cuánto estamos invirtiendo? ¿Sí? Pero no solamente seguros agrícolas. La segunda reflexión final que quiero hacer, y aquí es una fotografía también de una empresa, de unos pequeños productores que están enseñándoles a trabajar en conjunto, es que esta es una estrategia compartida. No es una estrategia que el productor solamente la puede implementar, sino requiere la participación de otros productores y de otros actores de la cadena, y requiere de la participación de los actores financieros, y requiere de la participación del sector público. Entonces, es una estrategia compartida.
¿Cómo la desarrollamos? ¿Cómo la desarrollan ustedes como productores? Depende mucho de su negocio. Pero van a tener que traer a esta estrategia otros aliados para que puedan tener una estrategia poderosa. Y finalmente, la gestión de riesgos no es algo que, solamente ya pasó Mitch, dentro de 20 años vuelve a pasar. No. Gestión de riesgos es una actividad permanente. Ustedes sacan el tractor, sacan la pipeta para examinar la vaca. Ahí tienen que empezar nuevamente a planear su estrategia de gestión de riesgos para ese ciclo y volver a revisar sus les llega una noticia del banco, la tasa de interés bajó, que eso casi no sucede, bajó del 2 al 1%, entonces tienen una nueva estrategia que sea peor si la tasa de interés sube del 2 al 22%, como muchas veces nos ha pasado. ¿Sí? Entonces, estas tres son las ideas finales que quiero hacer. Quizá enfatizar en estas dos. Primero, es una actividad permanente que tiene que ser impulsada, liderada por parte del empresario, por parte del productor. Es una estrategia compartida donde los seguros juegan un papel importante, pero no son la única alternativa. Con esto, yo quiero terminar con una historia final. Aquí me pueden encontrar, digo, ahí o en American Airlines, la 113C normalmente es el que me da, pero quiero terminar con una historia final, otra historia final para que nos podamos ir a gusto. Y esta historia es de un profesor que gana, que se dedicaba a estudiar la pata negra de la araña roja. Una araña roja que tenía una pata negra y se dedicó a estudiar la pata negra de la araña roja. Y por sus estudios le dan el premio Nobel de Ciencia. Cuando regresa a su país, pues obviamente siendo un doctor reconocido, me empiezan a invitar a todos lados a dar conferencias. Empieza a dar conferencias. Y bueno, empezó a cobrar, no como empezó a cobrar por las conferencias y empezó a juntar un dinerito y como no le gustaba volar, decidió contratarse un chofer. Y el chofer lo empezó a acompañar. Y el chofer, todas las conferencias del profesor se sentaba en la parte de atrás. Y un día lo invitan a la avenida San Pedro Sula el profesor. Y cuando viene manejando, el chofer venía muy serio y le pregunta al profesor, le dice, oye, ¿por qué vas tan serio si tú y yo siempre, ya llevamos 20 años juntos y siempre, 30 años juntos, digo, y siempre ha estado usted muy feliz y siempre vienes muy contento porque vamos a conocer y vamos a platicar? Dice, mire, profesor, he estado con usted efectivamente 25 años para ser exacto. Y los últimos 25 años usted ha dado la misma plática. Es más, sus diapositivas ya son azules, blancas con letras negras. Él dice, es más, yo le puedo apostar, señor profesor, que yo puedo dar esa plática mejor que usted. Y entonces el profesor dice, ¿verdad puedes hacer eso? Así es, seguro. Entonces mira, en San Pedro Sula nadie me conoce. ¿Por qué no nos cambiamos? Tú te llevas el traje y la corbata y yo me quedo con tu traje de chofer ahí atrás. Y así llegaron. Entonces el chofer, el tío profesor, es recibido, pasado, le ofrecen que haya una entrevista después de la plática. El chofer feliz desarrollándose y da una plática. Y da una plática mejor que la del profesor. El profesor en la parte de atrás está sorprendido de la plática como la da. Y bueno, termina y le dice, bueno, es la hora de preguntas. A ver, las preguntas y respuestas. Y empiezan las preguntas. Bueno, después de 25 años de oír las pláticas, la mayoría de las preguntas son más o menos igual. Y el chofer va contestando todas las preguntas. El profesor está sorprendido. Dice, bueno, la última pregunta, por favor. Está una joven por allá dormida en la parte de atrás, despierta. Y le dice, a ver, profesor, yo soy de la Universidad Central de San Pedro. Dice, ¿qué opina usted de la estructura molecular de la recientemente descubierta mancha verde de la pata negra de la araña roja? Una pregunta que el chofer jamás había oído, le pasa por aquí.